Hola, mi nombre es Darien Citlali Timoteo Pérez, alumna de la Universidad Virtual CNSI. Actualmente resido en el Estado de México, estudio mi bachillerato en línea. Mi matrícula es AL059192. Hoy les voy a presentar el proyecto integrador, que se basa en contestar algunas preguntas. Bueno, empezaremos. La materia es física. ¿Cuál es el origen del electromagnetismo? Esto se va a considerar un poco tedioso, pero para todo lo que hemos logrado hoy en día, pues obviamente han pasado muchos hechos a lo largo de la historia. Entonces es como si les estuviera describiendo una pequeña línea del tiempo. En 1800, Alessandro Volta fue un físico italiano que creó una batería eléctrica conformada por una pila de discos de cobre y zinc que terminaba en sus extremos con una conexión alámbrica que permitía el paso de flujo eléctrico. Este diseño es la base de todas las fuentes modernas de energía. En 1820, el físico Hans Christian descubrió por accidente que una brújula situada en el centro de un circuito eléctrico se orientaba perpendicularmente a los cables conectados a una batería, de tal manera que demostró que la electricidad generaba una fuerza similar a la de los imanes, es decir, producía un campo magnético. En 1820, Ampère demostró mediante sus experimentos André Ampère que un campo magnético puede intensificarse al enrollar un alambre conductor para formar una bobina. Además, encontró que al cubrir la estructura con un aislante y conectarla a una batería, ésta se magnetizaba. A este mecanismo se le nombró electroimán. Esta pieza se convirtió en un elemento indispensable en la fabricación de los motores, las bocinas, los discos duros y los dispositivos de exploración médica. En 1821, Michael Faraday construyó el primer motor experimental utilizando un alambre sujeto a un soporte, de tal manera que cada extremo del cable se encontrara sumergido en mercurio. Después se colocaba un imán en el centro de la estructura. Al aplicar una corriente eléctrica en el alambre, este comenzaba a girar en círculos alrededor del imán. En 1888, Nikola Tesla desarrolló en su laboratorio de investigaciones un motor de inducción, el cual funcionaba con corriente alterna. Las aplicaciones son muy importantes en la actualidad, ya que es la base del funcionamiento de ciertos aparatos eléctricos, como las lavadoras, las licuadoras, los refrigeradores, las sierras y los centros de entretenimiento. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los tipos de imanes y cuáles son sus propiedades? Permanentes. Son imanes de origen natural, es decir, se encuentran en el medio ambiente y no fueron elaborados por el ser humano. Debido a ello, sus propiedades magnéticas duran largos periodos, incluso llegan a sobrepasar los 1000 años. Los transitorios. Se trata de piezas artificialmente imantadas que se fabrican con diversas clases de aleaciones, como el hierro combinado con el níquel y el aluminio, o el hierro con el cromo y el cobalto o el molibdeno. Esta clase de características magnéticas se presentan en lapsos cortos que permanecen desde algunos segundos hasta determinados días. El imán tiene la particularidad de contar con dos centros de fuerza en cada uno de sus extremos, a los que se les llama polo norte y polo sur. En conjunto son nombrados polos magnéticos. Además, los polos iguales se repelen y los que son diferentes se atraen. Ahora, explica la teoría del magnetismo. Weber enunció que los metales magnéticos, como el hierro, el cobalto y el níquel, están formados por una gran cantidad de imanes elementales muy pequeños que se encuentran desordenados, los cuales al ser magnetizados giran para alinearse de forma paralela al campo magnético del imán. Esto lo hemos visto muchas veces con pruebas que se pueden realizar con los mismos imanes. Sin embargo, en este momento no cuento con algunos, pero vamos a hacer más o menos como un dibujo. Los imanes pueden estar desordenados, pero en cuanto, como decía, que hay una atracción, empieza la atracción así, estos se ponen todos iguales y juntos. Ahora, ¿qué es la ley de Lenz? El voltaje inducido recorre
en un sentido el conductor de una bobina, de tal manera que produce un campo magnético que rodea la estructura, cuando se aproxima una fuerza magnética externa, como un imán, a uno de los extremos de la bobina. Entonces, la corriente inducida cambia de sentido y genera un campo magnético que se opone a la materia magnetizada, en este caso el imán. La siguiente pregunta es, ¿qué es la ley de inducción de Faraday? La fuerza electromotriz que es inducida en un circuito eléctrico formado por un conductor es directamente proporcional al número de líneas de fuerza magnéticas que son cortadas en un segundo. Es decir, el voltaje y el flujo magnético de un circuito varían con el paso del tiempo. Y esto fue todo del proyecto integrador de física.